Momento que comienza la grabación para que, bueno, lo primero, pues daros las gracias a todos y a todas por estar en esta sesión y todas las personas que estéis en vuestra casa viéndolo más adelante, pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, ¿no? Que además sabemos cómo vamos a la hora de los tiempos y agradecemos muchísimo vuestra presencia y vuestro interés, ¿no? En cualquier momento también me podéis interrumpir. Yo lo primero, para las personas que no me conozcáis o que no nos conozcáis, yo soy Sergio Andrés Cabello. Soy profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja. Con Carmen Bengoechea hace ya muchísimos años que estamos muy vinculados al territorio y al territorio concretamente de Rioja Alta. De hecho, desde que se puso en marcha la Ruta del Vino de Rioja Alta y la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta, nosotros ya estábamos ahí en otra etapa de nuestras vidas y luego pues hemos seguido colaborando continuamente con la asociación, con ADRA y con la ruta, ¿no? Y a través de pues, diferentes proyectos que algunos y algunas pues ya nos conocéis, nos habéis puesto cara, nos habéis visto, habéis estado incluso en los encuentros que estamos llevando a cabo en estas semanas con respecto a este convenio que os explicaremos un poco ahora a la gente que no hayáis estado, pues en qué consiste y por qué lo estamos haciendo. Entonces, bueno, pues nosotros, por mi parte, no solamente, bueno, por parte de Carmen Bengoechea, especialmente desde todo lo que tiene que ver con el ámbito del turismo y del naturismo y el territorio, pues es una especialista, como bien sabéis y como bien conocéis seguramente todos y todas. En mi caso, también mis líneas de investigación y de trabajo van en ese sentido también en parte de ellas, especialmente en el tema del territorio y de todo lo que tiene que ver con los desequilibrios, desigualdades, participación, gobernanza, etcétera, 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 pero también especialmente en el ámbito del turismo, pues verdaderamente ya hace muchísimos años que también estamos implicados, ¿no? Bueno, esto es un poco por presentarnos a las personas que igual no nos tengáis ubicados o no nos tengáis localizados, ¿no? Y de hecho, bueno, pues desde el 2021, la verdad es que como comentaremos, nuestra trayectoria con Adre y la Ruta del Vino ha sido muy continua a través de diferentes proyectos que agradecemos de nuevo la confianza bueno, que desde ADRA, pues tanto Alfonso como Marimar tienen en este equipo para poder llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, como os decía, muchísimas gracias porque, bueno, verdaderamente pues sabemos que es un esfuerzo. Hoy vamos a hacer la primera sesión, es una primera sesión igual seguramente más expositiva por mi parte, más teórica desde el punto de vista de un poco fijar los marcos en los que nos estamos desenvolviendo. Y luego la sesión del miércoles, que también será de 9 a 11, pues lo que haremos será ya más centrarnos en cuestiones del turismo, aunque hoy también evidentemente hablaremos bastante de turismo y hablaremos bastante y daremos algunas claves fundamentales con respecto a todo lo que tiene que ver con el turismo y los procesos que se están llevando a cabo en estos marcos y en estos escenarios, ¿vale? Nosotros al final, como os decíamos, estamos aquí prácticamente desde, bueno, en el caso de Adre, la ruta del vino, desde el principio. Y bueno, en el ámbito ya más del desarrollo del turismo en nuestra región y en nuestro territorio, pues casi me atrevería a decir que más o menos también, ¿no? Y bueno, ahora comentaremos para los que no sepáis por qué estamos aquí, por qué hemos decidido hacer este tipo de actividad, por qué hay muchas más actividades que desde principios de noviembre estamos llevando a cabo y que luego también os contaremos lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda, por decirlo así, desde el punto de vista de las actividades que vamos a hacer y a las que también os vamos a invitar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, como bien sabéis, este es un convenio que se ha producido, que luego explicaré un poco, y las personas que ya lo conocéis, pues así refrescamos un poco la información. Este es un convenio que se ha producido entre ADRA y la Dirección General de Turismo. Es un convenio que especialmente pues, ha tenido que
que ver en relación a lo que desde la Dirección General de Turismo, pues luego explicaremos, querían llevar a cabo pues como un análisis y unas dinámicas de participación del impacto del turismo en lo que tiene que ver todo lo que es el tema del territorio y de la cohesión territorial, ¿no? Que es un tema que para nosotros, desde el punto de vista de ADRA y de la ruta del vino, aquí cuando hablemos de ADRA y de ruta del vino, estamos hablando de la misma manera, es decir, de forma indistinta. Es decir, aquí estáis personas también que pertenecéis a la ruta del vino, pero por el territorio igual no pertenecéis a ADRA, porque el territorio no sé qué cubre ADRA, pero verdaderamente para nosotros, ADRA y ruta del vino, pues aunque ruta del vino cubre un territorio más alto, pero bueno, viene a ser lo mismo y desde el punto de vista de esta dinámica que estamos llevando a cabo, de estas dinámicas, pues es fundamental. Hoy, como os decía, el objetivo que tenemos es un poco presentar este proyecto muy brevemente, ver cómo está el territorio de Rioja Alta y la situación del turismo. Le damos mucha importancia a esto. Yo siempre cuando hago cualquier tipo de formación o cualquier tipo de actividad vinculada no solamente al territorio o vinculada no solamente al turismo o relacionada con cualquier otra cuestión que me suele tocar habitualmente, siempre me gusta fijar bastante, y luego lo veremos, en qué marcos más globales nos estamos desenvolviendo, ¿no? Es decir, en qué marcos más globales desde el punto de vista de lo que luego puede afectar, en vuestro caso, al sector turístico y de esa manera también al territorio, ¿no? Yo creo que esto es un tema que en el mundo en el que vivimos, hace poco yo lo contaba en uno de los encuentros, ¿no? Había tenido una reunión por la mañana con una dirección general que no tenía que ver con turismo, tenía que ver con otras cuestiones, y me habían echado la bronca, cariñosamente, una persona, porque decíamos que siempre vamos a toda velocidad y que vamos siempre a la carrera. Y es cierto, yo creo que, bueno, con independencia de que igual pues estamos todos muy agobiados y muy agotados y con muchas cosas, pero es cierto que eso es la realidad, por mucho que me echen la bronca, que yo la asumo con todo el cariño. Pero como os decía, muchas veces pues no nos da tiempo a pararnos a reflexionar, a pensar, a ver, bueno, los escenarios más globales en los que nos estamos desenvolviendo. Porque muchas de las cosas que nos pasan o nos pueden pasar están muy marcadas por esos escenarios globales y esas cuestiones que estamos viviendo, ¿no? Es decir, y en el caso del turismo es algo que es muy especial, ¿no? El turismo es un sector, como bien sabéis, que es súper sensible a todo lo que le rodea, como todos. Es decir, pero el turismo es un sector que está muy condicionado por esos escenarios globales, esos marcos, que no me refiero solamente al ámbito turístico, que de eso hoy adelantaremos algunas cuestiones, pero mañana incidiremos más. También lo que queremos con este curso es facilitaros herramientas, herramientas que un poco os permitan poder estar a vuestra disposición, que podéis utilizar en vuestros ámbitos. Y luego también os voy a poner aquí en el chat, voy a poner aquí voy a poneros aquí mi correo electrónico, porque estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y para lo que consideréis, ¿vale? Entonces, de todas formas, es fácil localizarme, tampoco es complicado. Pero como os decía, me gusta también cuando hago este tipo de sesiones de cualquier ámbito, pues especialmente también fijar dónde estamos, ¿no? Fijar dónde estamos y un poco, perdón, vislumbrar hacia dónde vamos. Pero ese dónde vamos, yo siempre suelo decir que yo aún no tengo lamentablemente no tengo la bola de cristal, ¿no? Creo que lo decía hace poco en un encuentro, que también estaban algunas de las personas que estáis aquí, que si tuviese la bola de cristal, pues compraría la lotería de Navidad que va a tocar y os lo diría para que todos nos toque, ¿no? Pero verdaderamente, como decimos muchas veces, y especialmente en un contexto como el actual, pues evidentemente es difícil adelantarnos. Lo que pasa que al final sí que tú tienes que ir desarrollando o ir gestando algunas herramientas, algunos mecanismos, algunos instrumentos, y ellos pasan por sesiones como la de hoy, por cursos como el de hoy, lo que daremos el miércoles, y también por actividades como la que estamos llevando a cabo. Como
decíamos estos días en los encuentros que hemos tenido que habéis participado pues casi 60 personas, lo cual estamos muy agradecidos y agradecidas porque, bueno, es un éxito de participación y ahí sí que además queremos dar las gracias especialmente a Marimar y a Alfonso que han hecho un esfuerzo muy grande en esa dinamización. Como os decía, la Dirección General de Turismo y ADRA pusieron en marcha este convenio, pusieron una iniciativa de la Dirección General de Turismo con el objetivo de poner en valor a través de los grupos de acción local todo lo que tiene que ver con la dinamización y la coordinación territorial, ¿no? Esto en la teoría siempre es muy bonito, es muy fácil, muy sencillo, pero luego en la realidad es mucho más complicado, es más difícil y evidentemente precisa de determinados procesos y determinadas dinámicas, que es lo que estamos intentando hacer aquí también en estas semanas. Este convenio, sobre todo, también busca ese encuentro entre los diferentes agentes y actores del territorio, no solamente del sector turístico, y también esas interrelaciones en las que nos vamos encontrando y bueno, se pueden desarrollar esas acciones, como decíamos, ¿no? Esto, como os decía, es sencillo en la teoría. Yo siempre a mis estudiantes les digo que el papel lo aguanta todo, el papel o lo que sea, y que la teoría siempre es muy sencilla, pero que luego nos pasa como le pasó a Rajoy en el 2011. Me he encontrado con la realidad, ¿no? La realidad es mucho más complicada. Y lógicamente, bueno, la Dirección General de Turismo, pues esto ha sido un proceso que ya os comentamos, que se puso en marcha muy tarde, es decir, nosotros, ADRA firmó el convenio pues en octubre, con lo cual imaginaros todo lo que ha tenido que ver, aunque ya teníamos todo el diseño preparado, pero claro, no podíamos ponernos en marcha. Por eso igual a veces habéis visto que estamos pues como muy pidiendo casi de la noche a la mañana, casi, ¿no? Y pedimos disculpas por ese escenario. Y obviamente lo que también se buscaba es ver qué papel cumple el turismo, qué papel cumple el turismo en todas estas cuestiones de la cohesión social y territorial, en todos estos procesos desde el punto de vista de qué papel desempeña, ¿no? Está claro que el turismo por sí solo no va a generar mecanismos de cohesión social y territorial. El turismo es un sector más importantísimo, como veremos posteriormente, pero es un sector más desde el punto de vista de lo que aporta al territorio y de lo que aporta a los agentes y a los colectivos. Pero si alguien piensa que el turismo va a salvar los territorios, pues ya os digo que no. De hecho, el turismo es un elemento más que en interrelación con otra serie de actores y de agentes, pues evidentemente sí que va a ayudar y ayuda a los territorios, pero también uno de nuestros objetivos con este proyecto es ver con este proceso que estamos llevando de participación, dinamización y también de diagnóstico, es ver qué aporta el turismo, al territorio y cuáles son esos elementos que luego, por ejemplo, pues igual no funcionan, ¿no? Igual no funcionan o en qué tenemos que mejorar. Carmen Bengoechea ya estos años ha liderado y ha puesto en marcha diferentes proyectos en los cuales, trabajando especialmente con ACEVIN, con Rutas del Vino de España, pues ella ha coordinado trabajos que hemos llevado a cabo sobre la sostenibilidad y el impacto del turismo a través de las rutas del vino de España en los territorios, ¿no? Se han hecho algunos trabajos con un esfuerzo muy importante de sistematizar y demás toda la información que, bueno, las rutas del vino y tal. Pero bueno, como eso ya lo comentaremos y lo veremos. Ya sabéis, conocéis perfectamente cuál es nuestro territorio, todo el territorio ADRA, que podemos ampliar a la ruta del vino. La verdad es que estamos hablando de un territorio que, como bien sabéis, cuenta con una identidad bastante bien definida desde el punto de vista, y luego también ampliarlo, por favor, al concepto de ruta del vino de Rioja Alta, que cuenta con una identidad bien definida desde el punto de vista de cuáles son los elementos que determinan sus procesos, bueno, sus procesos económicos, productivos y también sociales, por supuesto, ¿no? Sociales y culturales. Porque aquí nosotros, en todo este proceso, lo que hacemos fundamentalmente también es interrelacionar estos tres o cuatro ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente cometeríamos un error muy grande, se cometen estos errores también, no es una cuestión
que sea bastante, es decir, se cometen estos errores y se cometen errores en ese sentido que bueno, pues que verdaderamente hay que tener cuidado porque lógicamente si no contamos con algunas cuestiones relacionadas con lo que sería estos procesos y demás, pues estaríamos en un escenario distinto, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, hay que tener en cuenta estos escenarios. Aquí hay un error, ahora lo estoy dando cuenta, que me parecía, cuando he visto la población del territorio, me ha parecido poca, y ahora lo voy a corregir porque estaba viendo aquí mis cálculos y mis cifras, y nosotros no somos veintitantos mil, sino que somos 30.264, pero ahora mismo lo vamos a corregir y lo vamos a incorporar, ¿vale? No sé por qué se me ha ido aquí en la cifra cuando he ido haciendo todo hemos ido haciendo toda la presentación, ¿no? Y como decíamos, pues sí que creo que todos somos muy conscientes, sois muy conscientes y de hecho en las sesiones que estamos llevando a cabo ha salido muy correcta, muy claramente, mejor dicho, este escenario de cuál es nuestra identidad como territorio, de cuál es la identidad que tiene ADRA como territorio desde el punto de vista de esos elementos que la definen y que le marcan, ¿no? Y evidentemente, pues ahí estamos en un escenario en el que formamos parte con una identidad muy clara, muy basada en el mundo del vino, que al final es nuestra fortaleza y es nuestra puerta de entrada en el caso del turismo. Esto también luego va a dar lugar y está dando lugar a muchos debates y a muchos aspectos que lógicamente pues tenemos que tener en consideración, porque esto es un debate que no es nuevo, ¿no? Que no es nuevo y que hace referencia también a quienes somos y a quiénes somos y quiénes estamos. Entonces, como os decía, pues bueno, evidentemente estamos ante un territorio que tiene esa identidad muy marcada, que representa el 7% de la población el 9,33%, mira, otra vez aquí, no sé qué me ha hecho, pero el 9,33% de la población de La Rioja y que evidentemente, pues bueno, hablamos de un territorio muy importante y muy significativo, ¿no? Significativo desde ese punto de vista, como os decía. ADRA al final, o el territorio de Rioja Alta y ADRA en lo que sería a nivel de esa institucionalización que se ha llevado a cabo a través de los grupos de acción local, ¿no? Ya sabéis que en el caso de ADRA, pues ADRA surgió como desde una decisión del CEIP, ¿no? Entonces, por lo que se estaba comentando, por el hecho bueno, pues de que se estaba generando una identidad muy particular, muy clara a nivel de lo que representaba el territorio y cuáles eran los elementos que le definían, ¿no? Entonces, como os decía, el territorio al final sí que tiene ese proceso, ese escenario que os estaba comentando y a partir de ahí es como, aunque ya estaba evidentemente antes llevado a cabo y antes definido, pero a partir de ahí es cómo se ha ido articulando en estos años pues, todos estos procesos y estrategias a la hora de generar esas dinámicas de desarrollo de construcción de territorio, ¿no? De construcción de territorio que a nosotros, como vais a ver, y creo que si nos conocéis un poco, pues ya lo habéis escuchado muchas veces, nosotros lo que fundamentalmente lo que hablamos es del territorio como concepto, ¿no? Del territorio como concepto. Luego hablaremos también de esos marcos que os decía, porque al final es el territorio el que nos está sirviendo también de marco en el caso del turismo, ¿no? Si no tenemos, sin el territorio, pues verdaderamente es que es el marco, es el elemento tanto desde un punto de vista objetivo como desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Entonces, como os decía, ahí es el elemento que vamos a hacer nosotros especialmente hincapié desde ese punto de vista. Bueno, ya he conseguido corregir todos esos dos fallos que te decía, que os comentaba. Y en estas semanas también, como os decía, bueno, esto es también como uno de los elementos que también vamos a hacer referencia es a la estrategia que se está llevando actualmente desde ADRA, la estrategia para que, como seguro que algunos y algunas lo tenéis ya muy claro, muy definido, esa estrategia que el equipo diseñó
en el año 2020, en el periodo 2022-2023, una estrategia que es la que marca el periodo de programación de la actualidad al 2028-29, porque se fue retrasando. Y ahí le dimos bastante importancia a esos tres conceptos de innovación, cohesión y sostenibilidad, ¿no? Nosotros teníamos muy claro que, y ahí ADRA fue bastante valiente desde el punto de vista de ver cómo podíamos generar nuevas herramientas, nuevos modelos de trabajo en el territorio a partir de la metodología líder. El concepto de cohesión, que ahí sí que me incidiré más en profundidad posteriormente, porque es el concepto que a nosotros nos marca todo el proceso de la cohesión territorial, y el concepto de sostenibilidad, ¿vale? Eso es una estrategia que además la tenéis disponible en la página web de ADRA y que es la que va marcando todo lo que se está haciendo en estos años. De hecho, fue una estrategia que desde el punto de vista técnico fue muy bien valorada en todos los ámbitos. Y igual recordáis que en marzo del 2023, madre mía, cómo pasa el tiempo y cómo ha caído, cómo pasa el tiempo, perdón, pues fue presentada en FIA y en Navarrete, que, bueno, y con la presencia del secretario de Estado de Reto Demográfico, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, como decíamos, es este proceso que ya nosotros hemos ido, esto ya está hecho desde el punto de vista de los encuentros de trabajo. Ahora estamos también haciendo los grupos de discusión. Estos grupos de discusión son privados, así como los grupos de trabajo hemos encontrado, ha habido fotografías, lo hemos subido a redes y demás. Los grupos de discusión son ya más de dinámica interna. Estamos en esta jornada de formación online. Y luego, el día 5 de diciembre, que también os habrá llegado el correo, la invitación o la información, vamos a tener por la mañana, creo que a las 11 o a las 11:30, ahora mismo no lo tengo aquí en la cabeza, vamos a tener una sesión de encuentro donde vamos a presentar los primeros resultados de lo que es lo que estamos viendo en estas semanas, más luego vamos a incidir en estas cuestiones. Ese encuentro va a ser en Vivanco y ahí pues tendremos un momento para debatir, para que la gente que no se conozca más, se encuentre, sepan, bueno, en fin, cuál es el escenario en el que nos encontramos. Y luego también tendremos la oportunidad de hacer una pequeña visita al museo para aquellas personas que igual no lo conozcáis. Aquí estáis todos y todas invitados y os llegará la información. Luego vamos a tener el día 11 en Aro, el día 11 creo que es por la tarde, si no recuerdo mal, como un encuentro de asesoramiento más técnico, que esto va a ser en el espacio de coworking que tienen allí al lado del mazo. Ahí ya también os mandaremos la información. Y lo que luego estamos generando una red de productores locales, estamos diseñando una serie de itinerarios y luego estamos con este proyecto piloto que algunos seguro que habéis hecho ya la encuesta que os hemos pasado en los encuentros sobre el índice de sostenibilidad turística territorial, que es un poco con el objetivo de ver cuáles son los elementos en los que nos centramos, las relaciones que se generan entre los diferentes ámbitos. Muy rápidamente también, esto ya lo hemos presentado también en los encuentros y también lo insistiremos en la sesión del día 5, es decir, nosotros nos basamos, ha quedado aquí un poco, nos ha hecho alguna cosa de las que hacen las tecnologías a la hora de subir esto que es el modelo de cohesión de ADRA, ese modelo de cohesión, que luego hablaremos en ese sentido, ese modelo de cohesión que tiene que ver sobre todo con 4 grandes bloques, que es conocernos, coordinarnos, participar y gobernanza. Esa gobernanza que insistiremos en el concepto de gobernanza turística mañana insistiremos en ese concepto porque nos parece muy importante y creemos que todavía pues queda ahí camino por recorrer y demás. Ese es el modelo que ADRA está desarrollando tanto para lo que sería la ruta del vino como para lo que sería especialmente el grupo de acción local, que es donde además cuenta con más instrumentos y herramientas para poder llevar a cabo estos procesos, ¿vale? Y bueno, evidentemente esa sostenibilidad y cohesión territorial está sobre todo marcada desde el punto de vista de los ODS y de la Agenda 2030, que también es un tema que, como os decía, hemos venido analizando a lo largo de todos estos procesos y estos años. Además, bueno, nosotros tenemos muy claro ese concepto desde el punto de vista de la cohesión, que luego incidiremos en esta cuestión,
de no dejar a nadie atrás, es decir, es un concepto que lo tenemos muy interiorizado desde el punto de vista de cómo se articula el territorio, de cómo se articula la cohesión social y territorial, ¿no? Son escenarios en los cuales en la teoría, como os decía antes, está bien, pero luego, por eso en la estrategia y en los diferentes proyectos de dinamización y de intervención que va a llevar a cabo ADRA, pues vamos a ir incidiendo en la innovación para esa articulación y vertebración, ¿no? Y luego, pues como os dijimos, ¿no? Este proyecto, perdonad porque ha quedado un poco así por el PowerPoint, se basa en el concepto conoce, participa y actúa. Nosotros ahora mismo, verdaderamente, pues como os decía, estamos en estos dos procesos, conocer, que a veces parece que siendo un territorio tan pequeño, bueno, no somos un territorio pequeño, pero luego veremos que no somos tan pocos. Hay muchos agentes y muchas personas implicadas en este escenario. Y luego la participación, y luego ya llegaremos más adelante, porque aquí lo que estamos haciendo es germinar procesos de participación. Bueno, dicho todo esto, que ha sido como una introducción, pues nos vamos a centrar ahora mismo en dónde está la Rioja Alta, ¿no? ¿Dónde está la Rioja Alta, el territorio? Tanto, insisto, en lo que tiene que ver con, perdón, con lo que sería el territorio de Adra, como el territorio de la Ruta del Vino. Y verdaderamente esto a nosotros en general nos encontramos, yo creo que todo el mundo somos muy conscientes o tenemos muy claro porque lo vivimos, que estamos en un contexto de cambios permanentes y muy acelerados, ¿no? Estamos en un contexto de cambios permanentes y muy acelerados, lo cual no quiere decir que nuestro tiempo, porque a mí si me dicen en qué tiempo quiero vivir, yo tengo muy claro que en este, ¿no? A mí hay gente que dice, no, porque el medievo estaba guay, digo, ya, pero en el medievo la esperanza de vida debía ser de 35 años o algo así. Entonces yo creo que verdaderamente nosotros nos encontramos en una época muy, bueno, en la historia de la humanidad, y esto es lo que os quería decir en relación a cómo se han ido articulando esos marcos donde nos encontramos. Estamos en una época en la historia de la humanidad en la cual muchos cambios y de forma muy acelerada y bueno, en ese sentido, muy rápidamente, ¿no? O sea, de hecho, veremos luego, ¿no? Pero el turismo en nuestra región, el turismo en nuestra zona es algo relativamente reciente, ¿no? Pero en estos 25 años, todos los cambios que se han producido, todos los procesos que estamos viviendo, nos dan a un escenario de unos cambios muy acelerados en los cuales la verdad es que a veces parece que se nos escapa, ¿no? Zygmunt Bauman, que es uno de los principales sociólogos que ya en los años 90 empezó a teorizar sobre estas cuestiones, ¿no? Seguramente igual algunos y algunas tenéis en vuestra cabeza o recordáis el concepto de modernidad líquida, ¿no? Bauman, bueno, pues fue en ese sentido un icono desde el punto de vista de recoger estos procesos. Y Bauman, con este concepto de líquido, hacía referencia a todo lo que se nos escapaba de las manos, ¿no? Estábamos ha habido un proceso muy importante de cambios y en ese modelo de sociedades que hemos ido evolucionando, transformándonos, pues muchas cuestiones que antes eran muy sólidas ahora se nos escapan. De hecho, ahora hay autores que ya cogen a Bauman y me parece muy interesante y ese concepto de lo que era líquido ya se convierte en vaporoso, ¿no? Y claro, esto va a afectar tanto a los territorios como al turismo. Pero en un concepto general de lo que serían los marcos donde nos encontramos, que es lo que os quería decir, ¿no? Esos marcos que han cambiado y ha cambiado, por supuesto, evidentemente, hay que hacer referencia a las tecnologías, ¿no? A las tecnologías, como nuestra época, pues evidentemente ha sido un cambio brutal en la cual nosotros y nosotras, y eso nos afecta tanto en la vida cotidiana como en todas nuestras actividades que llevamos a cabo. De hecho, bueno, decía Manuel Castells, que es otro de los sociólogos de referencia y que igual alguno lo recordáis porque fue ministro en uno de los gobiernos de Sánchez, pues Manuel Castells decía que todas las tecnologías, que la tecnología como iba evolucionando es estructurante, ¿no? Que nos estructura. Yo con la tecnología, y evidentemente ahora estamos en otro estadio, con el desafío de la IA, porque evidentemente la IA está, bueno, pues hace 2 años nadie sabíamos o casi nadie sabía que era ChatGPT, ¿no? Era una cosa que estaba ahí, que de repente apareció y wow,
y nos ha transformado a todos, ¿no? La inteligencia artificial va a una velocidad también espectacular. Yo como docente universitario no os quiero ni contar los cambios que los que tengáis igual hijos e hijas en edad escolar o en edad universitaria o que estén estudiando, pues lo sabéis perfectamente, pero aquí nosotros hemos tenido que cambiar nuestras formas de evaluar, hemos tenido que cambiar nuestras formas de evaluar porque evidentemente ya hay cosas que antes hacíamos, especialmente relacionadas con trabajos, que ya no podemos estar. Entonces, claro, la IA, la tecnología nos ha transformado, nos está transformando. Yo no soy ludita, yo no voy a ir por ahí quemando máquinas, ni creo que la tecnología, si hago un balance, la tecnología nos ha traído mejores cosas que malas y cambios muy significativos, pero evidentemente hay desafíos y retos. Y la tecnología siempre la tenemos que ver como un medio, ¿no? Como un medio desde el punto de vista de cómo es una herramienta, es un instrumento. Al final somos nosotros, ¿no? Cuando hablan de la IA es un macroprocesador. Al final la IA la estamos nutriendo nosotros. No es una cosa que esté allá afuera y que digamos, no, es que la IA nos condiciona. Pues bueno, pero es que nosotros somos los que estamos ahí, ¿no? Entonces, como os decía, son cambios que se han producido muy serios, se están produciendo muy serios, especialmente también desde un punto de vista de, como veremos ahora, de las estructuras productivas y de los modelos de sociedad. A mí hay una frase que me gusta mucho, que la voy a poner ya, luego vuelvo aquí, que es una frase de Antonio Gramsci, que la dijo después de la Primera Guerra Mundial. Gramsci es uno de los grandes pensadores de, bueno, pues de principios del siglo XX, y Gramsci dijo, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en este claroscuro surgen los monstruos, ¿no? Estamos en ese escenario en el cual se están produciendo cambios muy significativos desde el punto de vista de, bueno, el tipo de sociedad y el modelo de sociedad que nos hemos dotado, que nos hemos construido. Y como os decía anteriormente, las sociedades a las que nosotros pertenecemos son sociedades que en la historia de la humanidad los niveles de bienestar, los niveles de desarrollo, los niveles de progreso, que luego podremos incidir en qué es el progreso, como decían en aquella famosa novela maravillosa de Miguel Delibes, El Camino, ¿no? ¿Y qué es el progreso? Bueno, eso es otro debate distinto que tendremos que podremos debatir otro día, pero es importante saber que este tiempo que nosotros vivimos, este tiempo y en el mundo occidental especialmente, pues evidentemente es un tiempo que a lo largo de la historia de la humanidad, pues verdaderamente tiene muy poco espacio, ¿no? Desde ese punto de vista, o sea, es muy poco tiempo lo que hemos vivido, lo que a veces te da las sensaciones de que no podamos perder lo que hemos ganado, ¿no? Eso es lo que yo creo que también es importante reflejar. Y todo esto también tiene un impacto muy grande en lo que son los desequilibrios territoriales. A lo largo de los últimos años, sobre todo, lo que se ha puesto el foco ha sido en la despoblación del medio rural, especialmente en un ámbito como España, ¿no? España es un país que, como bien sabéis, es complejo desde muchos puntos de vista, pero bueno, todos los países lo son. Y España es un país que incluso para analizar estas cuestiones de la despoblación del medio rural, muchas veces ha habido visiones o marcos, por eso os decía lo importante que son los marcos y los relatos, que han incidido en conceptos que igual no responden fielmente a la realidad o que distorsionan esas realidades. El equipo nuestro tuvo la oportunidad en el año 2020-21, que como sabéis es justo la pandemia del COVID, tuvo la oportunidad de poder diseñar o poder liderar el diseño de la estrategia contra la despoblación y el reto del gobierno de La Rioja de entonces, ¿no? La verdad es que, bueno, nos tocó, como os decía, en ese sentido, pues un trabajo muy duro, ¿no? Fue un trabajo muy intenso, porque luego además, justo cuando empezábamos con ello, pues surgió la pandemia, ¿no? Que ya sabéis que todo esto, pues lo que todos lo vivimos. Y nos tocó trabajar esta cuestión sobre todo en el sentido de que, bueno, con respecto a la despoblación del medio rural, hemos llevado a cabo muchos estudios, muchos trabajos a nivel nacional, incluso a nivel europeo.
Lo que pasa es que, claro, nosotros al final aquí en España y en La Rioja, pues verdaderamente todo el marco, todo el foco se puso en el ámbito de la despoblación del medio rural, ¿no? Y el medio rural, verdaderamente, pues esa despoblación es un proceso que lleva desde, bueno, pues desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Esto es un hecho que nosotros, luego ya puede haber otra serie de cuestiones, factores, como decíamos antes, sociales, políticos, económicos, culturales, y verdaderamente, como os decía, esa despoblación además afecta de una manera muy heterogénea, ¿no? Y aquí en La Rioja, pues lo sabemos perfectamente. No es lo mismo las zonas del sur de la región, las zonas de sierra, que las zonas que se encuentran en el Valle del Ebro y que se encuentran en, por decirlo así, en la zona de Somontano o en la zona entre Valle, o sea, perdón, entre Sierra y Valle del Ebro, que han tenido muchas de ellas, pues muchas dinámicas y muchos escenarios, pues con factores en común, pero también con sus diferencias. De hecho, nosotros en Rioja Alta, pues también dentro de un territorio, como decíamos anteriormente, como hemos definido, un territorio que bueno, pues son apenas casi 600, no llega a 600 kilómetros cuadrados, también nos encontramos situaciones muy diferentes, ¿no? Que es una de las cuestiones que en la estrategia nos importa mucho. Es decir, en la estrategia de ADRA para el periodo de programación nos importaba mucho todo lo que tiene que ver con la cohesión territorial interna de la propia Rioja Alta. Y esto en el ámbito del turismo importa mucho porque nosotros también tenemos la visión de que el sector tiene que beneficiar al conjunto del territorio, ¿no? No solamente a una parte. Claro, nosotros tenemos una Rioja Alta, donde hay una parte, por decirlo así, más hacia el oeste, con municipios muy pequeñitos, todo lo que sería los Obarenes, todo lo que sería esa zona, municipios que además sí que responden a ese marco de la despoblación más institucionalizado, con municipios muy pequeños, con municipios donde además una población muy envejecida, con también más dificultades en relación a las vías de comunicación, hablaremos también de esto, por supuesto. Luego tenemos en el otro lado, la parte más oriental, todo lo que sería toda la zona que podemos considerar que es Rioja Alta, pero que realmente es Corona Metropolitana de Logroño o casi Corona Metropolitana de Logroño. Ahí tenemos tres grandes localidades, especialmente lo que sea Navarrete, Fuenmayor y lo que tenemos Cenicero, que Cenicero siempre ha estado ahí como una especie de tierra de nadie, ¿no? Entre Logroño y tal. Y luego hay otro montón de municipios, sin olvidarnos de los que están también vinculados Uruñuela, Huércanos, a Nájera, ¿no? Más en el entorno, por decirlo así, de Nájera. Pero luego tenemos también otro montón de municipios en el Valle del Ebro, que algunos de ellos también, bueno, Valle del Ebro, más allá también luego, pero en el Valle del Ebro especialmente, donde también vemos sus diferentes escenarios y situaciones, ¿no? Claro, esto nos da lugar a una situación que en relación a la despoblación del medio rural, y ya os digo que medio rural tendría muchas dificultades, es uno de los caballos de batalla que yo he llevado siempre, ¿no? De tener, de que es el medio rural hoy, ¿no? Y esto es otro tema distinto porque luego, pero afecta, ¿no? Que es el medio rural hoy, que consideramos que es medio rural, ¿no? Medio rural depende de muchos factores. Está claro que en una actividad, a nivel de las actividades, pues ya las actividades de los sectores primarios, ese tipo de cuestiones, pues, en fin. Luego también muchas veces también tenemos esos conceptos de las nuevas ruralidades, de personas que incluso que algunos de vosotros y vosotras podéis responder a esos perfiles, de personas que venís al medio rural a hacer otro tipo de actividades y que además se elige el medio rural como lugar de residencia porque además nos permite una cierta, pues, espacios más reducidos, cercanía con el entorno, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchos factores, como quiero decir, no es una cuestión que quiera aquí incidir, porque no, pero sí que es cierto que desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista del papel del turismo para esta cohesión social y territorial, pues ver esos marcos de la despoblación del medio rural es importante. Entendiendo, como os decía, que el medio rural, tengo muchas dudas qué es el medio rural en la actualidad y llevamos teorizando sobre esto muchos años. Y tengo también claro o tenemos que tener claro que el medio rural es un territorio heterogéneo con una diversidad de situaciones, de casuísticas, incluso de casuísticas que tienen que ver
a nivel interno con cuestiones como, y esto es muy importante para nosotros, cuando hacemos estas dinámicas solemos también ser muy conscientes de los mapeos de actores, ¿no? De actores y agentes, porque igual lo que funciona en un lado no funciona en otro, debido precisamente en muchas ocasiones a las idiosincrasias o a las características de los territorios y de los municipios. Entonces, como os decía, eso está ahí también como marco, pero nosotros lo que hacemos fundamentalmente es incidir en un marco más amplio, en un marco más amplio que es el de los desequilibrios territoriales. Nosotros esto lo hemos venido también institucionalizando a nivel teórico y de estudios, y a nosotros lo que hacemos es intentar superar el concepto de despoblación del medio rural, sin dejarlo de lado, por supuesto, pero intentar superarlo con un objetivo muy claro, que es el tema de incidir o ver cómo operan esos desequilibrios territoriales a un nivel superior. Y aquí sí que nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con el turismo y todo lo que tiene que ver con el sector del turismo como un agente de dinamización, que puede ser un agente, y lo es, como veremos, pues sí que tiene ese marco más global. Claro, ¿qué entendemos por esos desequilibrios territoriales? Pues en el mundo nuestro occidental, siempre insisto en ese escenario, en ese proceso, pues en el mundo occidental lo que nos encontramos es con un escenario donde hay territorios y regiones que, por decirlo así, se han ido quedando atrás. Se han ido quedando atrás en ciertas dinámicas y ciertos procesos de desarrollo, ¿no? Esto los primeros que lo vieron de forma muy brillante, porque para esto son bastante hábiles, fueron los franceses, ¿no? En Francia ya llevan tiempo trabajando estas cuestiones en relación a lo que es cómo regiones del interior, especialmente, se han quedado en un segundo o tercer plano con respecto a lo que serían las grandes metrópolis o las grandes ciudades, porque la globalización, todo lo que hemos vivido con la globalización, pues ha sido protagonizada por las grandes metrópolis. Luego lo explicaremos más detalladamente. En ese escenario, pues como os decía, bueno, y en Francia hay dos autores, Jérôme Fouquet y Christophe Joly, que son fascinantes a la hora de analizar estos procesos. En este escenario, como os decía, se han producido desequilibrios muy importantes. Eso nos afecta a nosotros, en España, de una manera muy clara. Nos afecta muy claramente y nos afecta a Rioja Alta y a La Rioja. Nosotros somos unos territorios, muchos de los que estamos hablando, que habían sido lugares donde, bueno, pues se habían superado ciertos desequilibrios territoriales. Los desequilibrios siempre van a existir, eso está claro. O sea, nosotros, el mundo es desigual y eso lo que es una realidad, lamentablemente. No quiero decir esto desde una perspectiva de resignación cristiana, ni mucho menos, porque no es mi filosofía de resignarme a nada, pero sí que es verdad que hay desequilibrios que además son muy estructurales. En el caso español y lo que nos afecta a La Rioja y a La Rioja Alta, pues nosotros éramos territorios que habíamos conseguido un desarrollo, una evolución muy positiva desde diferentes puntos de vista, económico, social y demás, porque evidentemente nosotros veníamos de donde veníamos, ¿no? Y al final, pues fue el sector secundario y en nuestro caso muy apoyado por el sector primario el que nos dio esa musculatura, ¿no? Con otras zonas del país. Lo que ha pasado en estos últimos, especialmente 25 años, es que luego también hay que reconocer que la constitución de un estado de bienestar y de un estado autonómico, que en el caso de La Rioja, pues es seguramente uno de los variables que nos salva, ¿no? Nos salva de ciertos procesos más complicados, pues evidentemente nos facilita esos procesos de desarrollo que os decía anteriormente en los años 80 y años 90, y luego cuando ya se van produciendo deslocalizaciones, desindustrializaciones, el escenario del sector primario, que también es una de las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque también está ahí el mundo del vino que al final es nuestro otro ese soporte fundamental, que como veremos también, y es una cuestión que todo el mundo yo creo que tiene bastante claro, es un escenario de crisis muy estructural y de retos y desafíos que sobrepasan este proyecto, pero que también lo tiene en cuenta cuál es el escenario en el que nos estamos desenvolviendo en relación al sector de vitivinícola, al mundo del vino.
Pero como os decía, esos desequilibrios territoriales dan lugar a que determinadas zonas, especialmente en los interiores, se vayan quedando como atrás, ¿no? Se vayan quedando atrás, un poco en ese concepto que os decía anteriormente de no dejar a nadie atrás, pero eso está ocurriendo, ¿no? Seguramente hay muchas veces que esto lo he dicho en medios de comunicación y lo he dicho en muchos ámbitos, en muchos foros, igual La Rioja, y dentro de La Rioja igual Rioja Alta, pero igual La Rioja va en el furgón de cola de este proceso, pero igual van los asientos delanteros del furgón de cola. Es decir, van los asientos delanteros de ese furgón de cola que os estaba diciendo, ¿no? Hay otras zonas de nuestro país que están mucho más tocadas, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza la situación de Castilla y León. Hay zonas que ya, pues verdaderamente, hay escenarios muy complejos. Pienso en Zamora, pienso en Palencia, pienso en Soria, pues Teruel, por supuesto, algunos territorios de Castilla-La Mancha, pero luego también situaciones complejas, como por ejemplo el hecho de que Asturias sea la región de Europa que tiene la natalidad más baja, ¿no? O, bueno, como está ocurriendo en España, que los procesos migratorios siguen siendo fundamentales hacia Madrid especialmente, o Barcelona, pero Madrid como el lugar donde se generan las oportunidades, donde hay más dinamismo y eso afecta no solamente a los trabajos cualificados, que también, evidentemente, sino también incluso a los trabajos no cualificados o a las actividades no cualificadas, porque evidentemente hay mayor oferta. Esto es una dinámica global, esto no es que seamos especiales, hay mucha gente que tiene en cuenta todo lo que es el tema de Madrid. Yo no voy a ir en contra de Madrid, pero bueno, esto es una dinámica, os digo, global y que verdaderamente pues tiene una consecuencia en lo que os estaba comentando anteriormente, ¿no? Porque al final la pregunta del millón es ¿qué hacemos con estos territorios como el nuestro? ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿No? Es una pregunta que es nuestra, interna, ¿qué vamos a hacer con La Rioja, con Rioja Alta? ¿Qué vamos a hacer? Pero también hay más factores implicados, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé, claro, nosotros cuando empezamos a hacer este proceso, esta visión, es una visión que a mí me ha permitido en los últimos 4 años recorrerme media España o 3/4 de España y encontrarme con sitios y encontrarme con territorios donde te dicen, ¿y qué vamos a hacer aquí? Pero no os estoy diciendo en un pueblito perdido de la madre de Dios, de la mano de Dios, perdón, en un pueblito perdido de la mano de Dios en Zamora, sino en Zamora capital, ¿no? Zamora es para mí un sitio fascinante desde este punto de vista. Para que os hagáis una idea, Zamora es una provincia que desde los años 70 a la actualidad ha perdido 1 de cada 3 habitantes. Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, como os decía, la cuestión es qué vamos a hacer en este escenario donde están cambiando los modelos económicos, los modelos productivos, donde además en el caso nuestro también hay que ver qué ocurre con nuestras cabeceras de comarca. Es uno de los temas que también nosotros le damos mucha importancia, ¿no? En relación a nuestras cabeceras, porque nuestras cabeceras, en este caso nosotros tenemos a Haro como cabecera. Entonces, claro, las cabeceras de comarca como las capitales de comunidad autónoma y como lo que serían las capitales de los países, de los estados, de las naciones, tienen una responsabilidad también en la articulación y vertebración del territorio, ¿no? No solamente en este caso Haro como punto de servicios, sino evidentemente lo que tiene que tener en consideración también es qué papel desempeño yo a la hora de articular y dinamizar, ¿no? Y claro, nosotros hemos vivido un escenario, como veremos luego, donde ha habido estos cambios que se están produciendo y nuestras cabeceras pues también muchas veces pues se ven y ocurre que van perdiendo población, que si no la pierden, evidentemente es envejecer, ¿no? Y nosotros al final, como os decíamos, nosotros La Rioja en ese sentido, nosotros y La Rioja Alta, por supuesto, pues al final somos un territorio que ha crecido a nivel de población por la inmigración. Lo que nos queda de sector primario, o lo que el sector primario tan potente que tenemos, todavía también especialmente vinculado al mundo del vino, pero no solamente el mundo del vino, a la agricultura, porque la ganadería, pues ya sabéis que no, ¿no? Pues evidentemente le ha dado músculo,
Y evidentemente el problema es que tenemos retos y desafíos, como os decía, y que son muy importantes. Entonces, estamos en este momento, en este marco, y estamos en un marco en el cual además pues no se vislumbra a corto o medio plazo unas soluciones muy claras en ese sentido, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, pues como os decía, el foco en la despoblación del medio rural ha sido muy importante. Yo siempre he cuestionado ciertos conceptos de que no se ha invertido en el medio rural. Yo creo que se ha invertido mucho, pero igual no se ha invertido bien, ¿no? Y eso también lo veremos mañana, digo, mañana el miércoles, en la importancia de los seguimientos y de la evaluación. Es decir, muchas veces nosotros aquí hacemos cosas y no se hace seguimiento y evaluación. Y en el tema del turismo, como veremos, nos ha pasado. Nos ha pasado en el tema del turismo desde el punto de vista de, bueno, ya veremos por dónde empezamos aquello. Pero bueno, como os decía, al final ese es el escenario en el que nos encontramos, la situación en la que nos encontramos a nivel macro, perdón. Ese marco es un marco de cambios constantes, de cambios muy acelerados, de cambios que muchas veces no nos permiten adelantarnos a lo que está ocurriendo, porque es muy difícil, pero luego también de unos desequilibrios territoriales que no afectan solamente a la despoblación del medio rural, sino que afectan a un sentido más global. Por eso le damos mucha importancia, como os decía anteriormente, al concepto de territorio, porque creemos que es el foco, ¿no? Es decir, yo no puedo pretender salvar Foncé y Fonzaleche, los pongo como ejemplos porque están en la zona, si no funciona el territorio de Rioja Alta y si no funciona La Rioja. Y evidentemente hay muchos retos y desafíos que tienen que ver con las actividades productivas que llevamos a cabo, cómo las llevamos a cabo, y luego también con otros conceptos muy importantes que lo veremos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, la movilidad, los transportes, las infraestructuras, que es un elemento clave que además ha aparecido siempre también en todos nuestros estudios y que también ha aparecido en estas dinámicas que estamos llevando a cabo con este proyecto. La movilidad y el transporte y las infraestructuras, ahora estamos trabajando también intentando conseguir una serie de proyectos pues a nivel europeo, ¿no? A nivel europeo bueno, de cómo podemos estar. Como me está haciendo aquí alguna cosa a nivel de lo que sería la presentación, voy a pasarla, en vez de la de PowerPoint, voy a pasar la del PDF, que la del PDF pues seguramente me va a dar menos problemas de que se me vayan descuadrando y demás. Por eso os decía que es importante, ya sé que este ha sido un poco una presentación muy, muy grande, ¿no? Como casi una hora hablando de estos escenarios, pero estos escenarios son los que están marcándonos a nosotros. Es decir, son los escenarios que a nosotros nos están definiendo en todos los sentidos, ¿no? Y si no somos conscientes de dónde estamos en ese sentido, si no somos conscientes de cuál es la realidad, pues verdaderamente nos vamos a pegar contra un muro, ¿no? Contra un muro, y por eso es tan importante que tengamos en consideración lo que es el sector turístico en relación a todo lo que tiene que ver con el territorio, qué papel cumple. Yo os he dicho al principio que el turismo no va a salvar al territorio. Y a mí me han preguntado muchas veces si va a salvar el turismo, si va a salvar, perdón, Internet, si va a salvar no sé qué, la despoblación. Pues no. Bueno, quiero retomar aquí una serie de cuestiones en relación a ese marco, porque esto es lo que nos salió hace tan solo 3 años en relación a ese proceso de participación que llevamos a cabo desde ADRA con la estrategia que os he comentado anteriormente, que es la estrategia que, como os decía, nos marca todo este proceso, ¿no? Creo que hay que entender también todo esto dentro de este marco. Y aquí sí que encontramos una serie de situaciones, escenarios, donde sí que se daban una serie de paradojas o dilemas a territorios como el nuestro, ¿no? Primero, si nos diversificamos o nos especializamos, ¿no? Es decir, si nos especializamos en un producto, en un sector, que es lo que nos ha pasado a nosotros seguramente con el mundo del vino, evidentemente, y si esta especialización pues puede dar lugar a que en un momento de crisis nos encontremos con que los riesgos sean mayores
y nos encontremos ante una situación donde no podamos hacer frente a esos desafíos que se producen. Evidentemente, bueno, pues al final también es verdad que en estos últimos 25 años, por decirlo así un poco, por fijar cómo veremos ese marco de la evolución del turismo, en estos 25 años también pues han pasado muchas cosas, ¿no? Vivimos la crisis de 2008, que para mí es una crisis muy importante desde el punto de vista del cambio de sistema, ese cambio de sistema que os decía anteriormente que comentaba Gransky, ¿no? De ese modelo, de ese viejo mundo que muy fundamentado en ese modelo de estado de bienestar, de esas políticas públicas vinculadas a la cohesión social, como veremos posteriormente. Y esa crisis de 2008 lo que nos va a hacer a nosotros va a ser, bueno, pues movernos todo el foco, ¿no? Hay una frase que yo siempre suelo decir que me parece fascinante. Yo creo que es uno de los momentos muy significativos en el caso de esa crisis de 2008, que es cuando Nicolás Sarkozy, que ahora está procesado y entonces era presidente o primer ministro de la República Francesa, no recuerdo. Nicolás Sarkozy, cuando en el 2008 se produce todo el tema de la crisis, sale de manera muy solemne, ¿no? Sale ahí haciendo una declaración institucional y dice, vamos a reconfigurar el capitalismo. Y entonces el capitalismo dice, te voy a reconfigurar yo a ti, que es lo que ha pasado, ¿no? Entonces ese cambio de modelo, pues verdaderamente pues es donde nos hemos encontrado. Luego nos tocó en esa recuperación de la crisis de 2008, ya se vio un elemento clave que yo creo que también estamos viviendo ahora, que es el tema del hecho de que tú tienes unos indicadores macroeconómicos positivos, pero el nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas va para abajo. Es decir, una contradicción ahí que tiene que ver, pues seguramente, no, seguro, con el tipo de modelo productivo que tenemos, el tipo de empleo que tenemos, ese tipo de cuestiones. Entonces, eso lo estamos viviendo otra vez, que ya lo vivimos en 2014, en 2015, en 2016, 2017, que crecía el PIB, crecía el empleo, pero nos encontrábamos con ese escenario en el cual, pues, de repente los salarios no crecían, ¿no? Y luego nos tocó el COVID. El COVID, evidentemente, tuvo una respuesta distinta a la crisis, como bien sabéis. El COVID, pues llegaron los fondos europeos, que yo no voy a hablar de ellos porque no nos corresponde, pero tendríamos mucho que hablar de los fondos europeos y en relación al tema del turismo en nuestro territorio. Y luego estamos con todo lo que ocurrió del cambio del tablero geopolítico, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, todo lo que ha venido ocurriendo después, y eso también va generando esas transformaciones. Entonces, ese marco, insisto, que es importante que lo tengamos en cuenta porque eso va a afectarnos a nuestro territorio, nos está afectando, ¿no? En el mundo del vino, pues fijaros que ya lo sabéis perfectamente, especialmente los que estéis vinculados al mundo del vino, con todo lo que tiene que ver con los aranceles, Estados Unidos, ese tipo de cuestiones. Entonces, como os decía, el primer dilema es si nos diversificamos o nos especializamos. Y claro, nosotros partimos de una base en la cual estamos muy especializados como territorio, para bien y para mal. Luego la pregunta del millón, seguro, es diversificarnos hacia dónde, ¿no? Esta es una pregunta clave que intentamos dar respuesta con las estrategias y los procesos que llevamos a cabo y que se ponen. Pero claro, esa diversificación, antes evidentemente igual nuestros territorios contaban con un sector secundario que, que tenía una fortaleza y que además pues generaba unos empleos de calidad, pero que verdaderamente hoy en día pues hemos perdido mucho músculo secundario y eso que La Rioja no es precisamente dentro del nivel de España de las peores zonas en ese sentido, pero es evidente que esa especialización, esa diversificación, cómo se puede ir viendo, ¿no? Esa diversificación que además tiene otro elemento importante, que es otro tema que suele salir siempre frecuentemente, que es el hecho de que, bueno, no hay un relevo generacional, pero no hay un relevo generacional en ningún ámbito, ¿no? No solamente en lo que sería el sector primario, que es lo que siempre se ha utilizado ese concepto de relevo generacional como déficit, sino en muchas actividades que también igual dábamos por supuestas, estoy pensando en la hostelería, en la restauración, en el comercio,
Bueno, solamente hay que darse una vuelta por cualquiera de nuestras localidades, y también incluyo cabeceras de comarca, para ver cuál es la situación del comercio, ¿no? Por ejemplo, evidentemente ha habido una transformación brutal en ese sentido, y esa transformación brutal también pasa por todo lo que tiene que ver con Internet y con las compras online. Yo siempre recuerdo otra anécdota, me vais a permitir, cuando, claro, nosotros hasta la pandemia del COVID-19, hoy en día esto nos puede parecer ciencia ficción, ¿no? Porque evidentemente todos y todas estamos ya totalmente delimitados por esto. Y seguro que todas nuestras actividades que hacemos, pues muchas acciones y bueno, yo no sé cuándo fue la última vez que hice un papel en una ventanilla o bueno, ya a nivel de banca a nivel de banca, pues bueno, pues nada, eso ya el otro día que fui a pedir una cosa, fui a una ventanilla y punto. Pero bueno, ventanilla, que ya no hay ni ventanillas en en los bancos, ¿no? Pero como os decía, yo recuerdo que cuando antes de la pandemia del COVID, España a nivel de Europa era un país que a nivel de comercio electrónico, seguramente por una cuestión cultural, ¿no? De todo el tema de, bueno, de que le costaba a la sociedad pues dar ese paso de poder tal. Bueno, pues el comercio electrónico, pues al final con el COVID, evidentemente, el COVID aceleró todo ese tipo de procesos de digitalización y claro, lo que ocurrió es que a mí me decían, Buah, pues está guay porque la digitalización, me decían, ¿no? Especialmente desde el ámbito político, decían, no, esto va a permitir que la gente, los productores de los territorios puedan también vender sus productos a través de Internet y eso les genere una ventana de oportunidad. Y yo les decía, sí, sí, yo no lo niego que eso te va a generar una posibilidad, pero es evidente que también te va a dar la oportunidad de que otras personas te puedan vender a ti en tus territorios y entonces estás en una competitividad brutal y en un ámbito de competencia brutal, que luego también es un poco lo que nos ha pasado con el turismo, como veremos, ¿no? Como veremos, también ha pasado con el turismo. Esto es una cuestión que también pues, lo tenemos que tener en cuenta. Estamos en un mundo competitivo. A mí no es un mundo competitivo donde parece que es como un todos contra todos. Y en el caso de nuestros territorios, evidentemente hay una competencia interna, pero hay que tener en cuenta que juntos somos más fuertes y que juntos podemos más a la hora de este mundo donde nos han metido, que o hemos comprado, ¿vale? Entonces, como os decía, pues al final, ¿cómo nos diversificamos? ¿Cómo nos diversificamos? Pues eso es una pregunta del millón que estamos tratando de resolver, ¿no? Porque evidentemente esto trasciende a lo que pueda hacer ADRA, la ruta del vino de Rioja Alta, incluso en ocasiones la propia región. Evidentemente estos territorios tienen, ya enlazando con el turismo, el papel del turismo, ¿no? Claro, el turismo es un sector clave. Yo creo que lo veremos luego esta mañana, cómo nosotros partimos de -10 o -20. Estos días lo comentaban los encuentros, ¿no? Es decir, veníamos de un escenario donde nosotros, pues evidentemente, no teníamos un sector turístico, no existía, ¿no? Entonces, claro, al final se ha convertido en un sector clave, pero es verdad que necesita unos cambios estructurales, que es algo que también nos venís transmitiendo secularmente, es decir, nos venís transmitiendo en todos los procesos que hemos ido analizando o que hemos ido viendo desde el punto de vista de estos años, ¿no? Y también en los encuentros que hemos mantenido. Esos cambios estructurales que tienen que ver con la respuesta que le estamos dando tanto desde el punto de vista de los cambios en la oferta como especialmente de los cambios en la demanda. Esto es muy interesante que también insistiremos y el miércoles también lo comentaremos. Otro elemento al que nosotros le damos mucha importancia en estas zonas es el concepto del arraigo, un concepto del arraigo que nos da, que con el proyecto que además que os hemos comentado, que hemos puesto en marcha ya con la Caixa, de protagonistas sobre mujer, cohesión social y territorial, pues evidentemente es un concepto clave, pero claro, el arraigo lo que nosotros nos hemos encontrado siempre es que es un factor fundamental para que la gente se quede en los territorios o la gente venga
a los territorios. Pero, claro, ¿qué problema? El problema del arraigo es como que se le está poniendo mucho esfuerzo a esa persona que decide hacer un proyecto de vida, que decide hacer un proyecto de vida, un proyecto profesional, un proyecto laboral en sus territorios, de donde viene, de donde es, y resulta que igual tiene que poner en la balanza lo que dejo a nivel profesional o laboral por un proyecto de vida personal. Y esto es un tema que evidentemente es muy personal. Es un tema muy personal porque cada uno de nosotros y nosotras tomamos decisiones. Aquí tendríamos también que hablar la cuestión de cuál sería si vivimos donde queremos o vivimos donde podemos, que también es un tema fundamental, ¿no? Yo siempre cuando todos los procesos y todas las cuestiones que hemos venido trabajando sobre la despoblación del medio rural y sobre los territorios, pues muchas veces lo que nos encontramos o lo que nos vemos o lo que hemos visto en ese sentido es un escenario en el cual, pues claro, evidentemente, claro, a mí me decían siempre, ¿no? Si en el medio rural se pone esto, se hace lo otro, se hace lo de más allá, la gente va a venir a quedarse y van a estar aquí porque primero fue el empleo, ¿no? Era una cosa muy interesante también de ver la evolución del concepto del empleo en el medio rural. Si hay empleo, la gente va a ir. No, no, empleo hay empleo. Y creo que muchas personas aquí estaréis seguros, y a nivel de medio rural, pero a nivel también de territorio, o sea, a nivel de cabeceras de comarca y tal. Que la gente no va por el empleo. Yo voy a poner un ejemplo muy claro, voy a poner dos. Bueno, todos y todas conocéis Peñaclara, supongo. Peñaclara está en Torrecilla, en Cameros. Peñaclara tiene del orden, creo que de unos 25 trabajadores y trabajadoras. Peñaclara tiene Torrecilla a 2 kilómetros y Logroño a 20 y tantos. De esos 25 trabajadores y trabajadoras, 3 viven en Torrecilla, ¿vale? Y eso lo estamos viendo también ahora con las enormes dificultades que están existiendo y afectan directamente al turismo. Por eso os decía la importancia de los marcos. A la hora, por ejemplo, de contratar personas para la hostelería, personas para la restauración, personas para los alojamientos, eso lo vivís, porque es muy difícil. Y ya no os digo en zonas como luego veremos donde la movilidad es más complicada. Pero nosotros a lo largo de estos años nos hemos encontrado con muchas situaciones, en muchos casos, en los cuales, pues aparte de que tú tienes que disponer de un alojamiento para tus trabajadores y trabajadoras, porque tal, incluso en casos donde se les paga el transporte o va la persona a buscarlas, ¿no? A buscarles a estos trabajadores y trabajadoras. Entonces, claro, el arraigo es un tema fascinante, es un tema importantísimo, porque el arraigo es clave. Es decir, si yo quiero quedarme aquí, hacer un proyecto de vida en el territorio, porque a mí me mola mi territorio, me mola mi pueblo, me mola mi zona, pero claro, ¿a cambio de qué? ¿No? No le puedes poner al arraigo todo el peso desde el punto de vista de que tengamos que coger y decir, ostras, es que ustedes sacrifíquense todo esto y luego ya veremos. No, es muy complicado, ¿no? Bueno, luego el otro aspecto también clave es el de la formación. La formación es un elemento fundamental porque, bueno, también al final hemos visto que otra paradoja muy importante en la formación es cómo de repente pues hay personas que se forman y se van y no vuelven. Nosotros, hace poco me tocó en Lleida, ¿no? En Lleida me tocó, estaba en un máster de jóvenes y tal, que solemos impartir una sesión sobre tema de territorios y despoblación precisamente. Y yo siempre con la formación he intentado, o hemos intentado presentarlo desde el punto de vista de, bueno, de ver cómo de compatibilizar las fortalezas que tú tienes en tu territorio desde el punto de vista de qué actividades desarrollas, y eso es un tema que también hemos trabajado mucho en Rioja Alta con los centros de formación profesional y con los institutos y con las escuelas incluso, es decir, y la formación en otras actividades, acciones, ¿no? Y me decía una persona, una alumna allí en Lleida, que claro, que tampoco consistía o que tampoco era solamente formar en lo que tú en tu zona, por ejemplo en la nuestra, pues el sector primario, o luego podemos ir avanzando hacia lo que sería todo el tema
de la formación desde un punto de vista también en el tema no turismo o otro tipo de cuestiones, sino que también había que diversificar. Digo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además yo soy partidario de que la gente estudie todo lo que pueda. Es decir, yo ahí no soy sospechoso de todo lo contrario. Pero claro, hay que ver cómo jugamos con esa paradoja. Y también nos ocurre que muchas veces hay personas que se quedan con unas bajas cualificaciones en sectores que además pues no precisan una cualificación muy alta, etcétera. Es decir, hay una paradoja, hay una cuestión ahí, un dilema muy importante con el de la formación, que tiene que ver también con el hecho de cómo formamos, para qué y cómo aprovechamos. Que si os dais cuenta, también tiene que ver con el concepto del arraigo, ¿no? Que al final pues hemos hecho muchos análisis de casos de personas que con una formación, que han tenido una formación que tienen una formación muy elevada, que han ido a muchos sitios, que han ido a muchos lugares, a Europa, a Estados Unidos a trabajar tal, y que han vuelto. Pero claro, han vuelto perdiendo. Eso es un sacrificio que tú haces, ¿no? Pero bueno, es, al final, como os decía, pues es una decisión personal. Y eso es un tema que como siempre, yo les comentaba a muchos de estos teóricos de la despoblación, por mucho que pongas X y Z, al final, si yo no me quiero ir a vivir a una zona, a un territorio, a un municipio, a un pueblo, pues lo va a tener muy complicado. Y luego el último elemento clave es el de la movilidad. Ya os he comentado anteriormente que nosotros estamos incidiendo mucho en esta cuestión de la movilidad. Nos parece que es un tema determinante, porque está claro que hoy en día en unas sociedades, y además también tiene sus contradicciones, en unas sociedades como las nuestras, y especialmente en territorios como los vuestros o como los que nos ocupan, si no contamos con una movilidad muy definida, cuando tenemos un vehículo particular o tal, va a ser muy difícil, ¿no? Esto es un tema que es clave también, incluso en el ámbito turístico, también sale claramente, no solamente desde el punto de vista de cuál es nuestra posición en relación a las grandes redes e infraestructuras de comunicación, que ahí, pues evidentemente, a nivel de La Rioja, ¿qué os voy a contar? Tenemos un déficit estructural, ¿no? Yo siempre suelo decir que somos un poco como la Extremadura del norte, ¿no? En ese sentido, bueno, somos una sociedad donde nuestras infraestructuras de comunicación, pues, bueno, son deficitarias en muchos sentidos, y que al ámbito del turismo, como bien sabéis, eso le influye y le determina en todos los casos, ¿no? Las comunicaciones que tenemos, bueno, pues lamentablemente estos días estamos viendo otra vez situaciones durísimas de accidentes en la 232. Eh, Parece que ahora van a liberalizar la autopista, pero no van a liberalizarla toda porque el tramo vasco no se va a liberalizar. Pero bueno, aunque así, tal, pues mira, por lo menos, pues mira, el tramo riojano, pues porque nos permita más movilidad interna. Y lo del tren, pues ya es kafkiano. O sea, lo del ferrocarril en nuestro caso es kafkiano. Entonces, y espérate, o sea, no le demos una solución fácil. Entonces, claro, la movilidad es un elemento clave, porque esa movilidad, al final, que depende fundamentalmente también de estrategias y de planes nacionales y ese tipo de cuestiones, pues evidentemente la cuestión de la movilidad es interna, de los movimientos internos que se producen de las personas que viven en Rioja Alta, y es externa desde el punto de vista evidentemente, de cómo nos condiciona a nivel del exterior, ¿no? Y a nivel de ahí el turismo es clave. Estos dilemas, al final, como os digo, están interrelacionados, están vinculados, y son los dilemas en los que se va a jugar el escenario también del turismo. Es decir, no lo podemos hacer, no podemos tampoco olvidarnos de que todo esto incide y afecta al turismo. Y afecta al turismo, pero bueno, nosotros al final, y nos lo habréis escuchado en los encuentros, entendemos que también el turismo es todo. O sea, el turismo no solamente es el sector turístico, sino que una de las cuestiones que al final es un sector que tiene un impacto tan grande que lógicamente el resto de agentes y actores también tienen que tener un peso y un protagonismo ahí.
Cuando hicimos la estrategia, no solamente muy rápidamente, vimos como 4 grandes escenarios que además estamos viendo cómo se están reproduciendo 2 años después, siguen estando presentes, en relación a cómo se veía el territorio, cómo se veía el territorio de Rioja Alta, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social, ¿no? Desde un punto de vista económico, porque evidentemente ese punto de vista económico hacía referencia a las estrategias de lo que sería todos los procesos productivos que os estaba comentando anteriormente. Y luego desde el punto de vista social, que es cómo nuestro territorio está articulado socialmente a nivel de sociedad civil, ¿no? A nivel de sociedad civil, que también es muy importante por todo lo que comentábamos de la participación, de la coordinación y de la gobernanza, y luego en el ámbito turístico, ¿no? Claro, luego hablaremos de cómo ha ido evolucionando el turismo y de dónde veníamos. Y nos encontrábamos como con 4 perfiles muy claramente vistos, ¿no? Había un perfil que era el que tenía en los dos polos, la dimensión económica y la dimensión social, la tenía los dos, los veía de manera positiva, ¿no? Ahí había un grupo de personas, especialmente muy vinculadas al ámbito, bueno, pues de estos sectores, donde se veía que era una tierra dinámica, social y económicamente, con una visión muy optimista de futuro, como un territorio de oportunidades, especialmente porque el mundo del vino pues iba a seguirá siendo un mundo potente y el turismo iba a ser un desarrollo, iba a contar con un desarrollo todavía mayor. Esto en nuestros grupos de trabajo de estos días sí que hemos encontrado como que estamos viendo, y lo comentaremos el día 5 en Vivanco, el viernes, estamos viendo cómo hay ya una visión también donde el tema de que de que el modelo igual está ya llegando a una situación de madurez, ¿no? A una situación de madurez y demás. Entonces, como os decía, bueno, pues evidentemente la madurez que se está llevando a cabo o que es un modelo que está en crisis, ¿vale? Esta era una visión más minoritaria. Luego había otra visión donde a nivel económico era positivo, pero a nivel social era negativo, ¿no? Es decir, a nivel de la sociedad civil, de ese dinamismo de la sociedad civil, pues lógicamente teníamos una dimensión económica positiva desde el punto de vista del mundo del vino y del enoturismo, es decir, coincidía el diagnóstico con que el mundo del vino y el enoturismo, está claro que hay una visión de lo que sería de ese modelo tractor tanto del vino como del turismo y de la relación de ambos como con el enoturismo, pero a nivel social sí que había una visión negativa por procesos de envejecimiento de la población, por migraciones interiores y porque la despoblación estaba ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí sí que a nivel social la visión era más negativa. Sin embargo, luego, por otra parte, hay una visión de dimensión económica negativa y dimensión social positiva, es decir, está claro que a nivel económico igual el futuro y el presente no están halagüeños, especialmente por la situación del mundo del vino, la situación del mundo del vino, de esa crisis estructural que decíamos anteriormente, o de ese escenario de crisis estructural. Sin embargo, sí que se valoraba positivamente en este caso la sociedad civil de cara a poder sacar adelante o poder articular estos escenarios y estos procesos que diesen lugar a que la dinamización y la movilidad que tenía el territorio pues iban a ser capaces de afrontar este escenario. Y luego el pesimismo en los dos ámbitos que os pongo ahí, ¿no? El pesimismo tanto en la dimensión económica como en la dimensión social, ¿no? Incluso en este caso sí que se hacía mucho hincapié en la consideración de que nos encontramos ante un territorio muy adormecido, muy acomodado, incluso donde no ha habido un dinamismo, no ha habido una innovación. Si me preguntáis ahora, porque lo adelantamos, porque lo veremos también el viernes en Vivanco, seguramente nos encontremos ahora con la reproducción de estos mismos factores, de estos mismos perfiles, mejor dicho, la reproducción de estos mismos perfiles. Lo que pasa es que nosotros sí que vemos como que, bueno, pues incluso ha habido una evolución más hacia aquí,
hacia una visión más negativa, más pesimista. Y nos parece interesante también la reflexión que se produce en relación al sector turístico, en relación a lo que os decía anteriormente, si el modelo es sostenible y el modelo pues ha llegado a un punto ya de saturación. Y luego a nivel social sí que vemos también como un mayor pesimismo en ese sentido. No, creo que esto es un tema, son temas para trabajar y para vincularlo también con el turismo. A lo largo de estos procesos también nos encontramos con una serie de puntos fuertes y puntos débiles que tenía nuestro territorio, ¿no? Primero, el valor del mundo del vino, eso yo creo que todo lo tenemos claro, que es un elemento que es siempre es nuestra señal de identidad en todos los sentidos. Y evidentemente, además, si antes decíamos que la tecnología es estructurante, que decía Manuel Castells, pues le voy a coger a Manuel Castells la idea y voy a decir que en nuestro territorio el mundo del vino es muy estructurante y evidentemente, además, en los últimos 25 o 30 años ha sido todavía más, ¿no? El desarrollo del enoturismo, que es un elemento clave, ¿no? Nosotros al final también trabajamos temas de turismo y de turistificación de zonas y tal. Ahora estamos con un proyecto aquí en la Universidad de La Rioja que lidera una compañera del área de sociología, Paula Pérez, sobre la turistificación del centro de Logroño, del casco antiguo. Pero no cabe duda que también el enoturismo en nuestro territorio ha tenido unos valores muy positivos y ha tenido unas oportunidades, especialmente en lo que tendría que ver, como veremos, generación de riqueza, generación de empleo y la incorporación de determinados colectivos al ámbito laboral que antes no estaba, especialmente la mujer, ¿no? Que eso también Carmen Bengoechea puso en marcha en el año 2021. Si igual algunos y algunas recordáis, el proyecto Mujer, Vino y Territorio, que fue un proyecto que, bueno, pues fue bastante importante para nosotros y especialmente porque luego a partir de ese proyecto de Mujer, Vino y Territorio, tras muchos esfuerzos y mucho trabajo, se ha conseguido sacar adelante todo, todo lo que ha sido lo del proyecto de protagonistas que vamos a llevar a cabo con la Caixa, que ha empezado ya, ¿no? Luego es muy importante también el capital simbólico acumulado. Es decir, nosotros como territorio somos un territorio que tiene un capital simbólico muy definido, que tiene un capital simbólico muy claro. Es decir, nosotros le damos mucha importancia a estos conceptos porque además, al final, el capital simbólico te permite ese estatus, ese prestigio. Pero ojo, no puedes vivir de capital simbólico toda tu vida, ¿no? Eso al final, evidentemente, es un elemento clave y determinante que lógicamente pues tienes que trabajártelo también, ¿no? El capital simbólico se vive un tiempo, pero si pretendes vivir toda la vida de tu capital simbólico, seguramente al final acabes pegándote una galleta bastante importante. A nivel geográfico también estamos bien posicionados, a nivel es un hándicap, como decíamos anteriormente, porque evidentemente, pues bueno, sí que estamos en una zona que tiene cercanía con muchos puntos y lugares, como bien sabéis, todo esto es claro, pero ahí, como veremos, tenemos el tema de la movilidad. El arraigo de la población, que también nos ha parecido un elemento clave. Nosotros en La Rioja sí que encontramos, y no solamente en La Rioja, sino de muchas personas que venís de fuera de La Rioja a vivir aquí, ese concepto también, pero ese arraigo bueno, de esa vinculación con el territorio, la cercanía de Rioja Alavesa, que también es un punto positivo desde el punto de vista de cómo, bueno, pues cómo se articula esa relación que también es paradójica, como veremos, porque tanto es punto fuerte como punto débil, y las oportunidades que ofrece el territorio desde el punto de vista de que, bueno, pues es una zona que todavía conserva ciertos elementos de dinamismo, especialmente en sectores, como os decía, como el turismo y el enoturismo, que tenemos ahí trabajo que hacer y pues estamos en proyectos como este. Como puntos débiles, pues evidentemente el riesgo de la despoblación, especialmente en muchos puntos del territorio, esa concentración productiva y falta de diversificación que os hemos comentado anteriormente, que es un elemento clave. Y ya os digo que bueno, pues esto además, estos procesos, muchos de estos procesos, al final evidentemente no son procesos a corto plazo, es decir, son procesos a medio y largo plazo, son procesos que precisan además de una participación muy potente del territorio, porque si no, pues al final tampoco, perdón, tampoco van a funcionar y tampoco se van a desarrollar, ¿no?
Y luego, las dificultades de la movilidad, ya lo he dicho anteriormente, y también los riesgos del mundo del vino. También esto es un tema que ya lo hemos comentado, lo hemos hablado. La falta de relevo generacional, perdón, que es una cuestión que también la he señalado anteriormente y que es un elemento pues, que preocupa no solamente en lo que sería el sector primario, como os decía anteriormente, que es donde se ha puesto el foco a la hora de ese relevo generacional, y luego ese conformismo, ese territorio acomodado, que sí que parece como que es un elemento que forma parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia. Bueno, yo tengo que deciros que mi tesis doctoral, hace ya muchos años, fue sobre la identidad riojana, con lo cual, evidentemente, pues sobre estas cuestiones lo tengo muy claro. Y es verdad que, bueno, yo creo que en ese sentido, pues hay ciertas cuestiones desde el punto de vista de la sociedad civil que se reproducen. Otras no, otras también se van cambiando. Es decir, pero hay situaciones y escenarios a nivel de sociedad civil que sí que muchas veces se ve claramente en que a veces cuando empieza algo, o sea, cuando consigues algo aquí es como que has llegado a tu punto de destino y verdaderamente pues posiblemente tendría que llegar a ser el punto de partida, ¿no? Es el punto de partida de lo que hemos conseguido. Yo voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con nuestro territorio, pero voy a poner un ejemplo que además a mí pues me toca por muchos ámbitos, que es el tema del español o del castellano y de los orígenes del castellano con todo el tema de San Millán. Aquí nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte, la fortuna o lo que sea, de que, bueno, pues se nos nombró Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y evidentemente eso nos puso en lo que sería la institucionalización del tema del capital simbólico, ¿no? Y ese capital simbólico que nos ha dado. Y conseguimos el patrimonio de la humanidad, pero verdaderamente después de 28 años de patrimonio de la humanidad que llevamos, pues verdaderamente igual, pues bueno, si tú pones el balance de lo que ha supuesto esto para la región, pues ahí tendríamos mucho debate que hacer, ¿no? Y hemos trabajado estos temas también. Claro, ¿qué pasa? Nosotros, yo creo que hemos entendido que ese patrimonio de la humanidad ha sido el llegar al destino en vez de el inicio del camino, ¿no? Y eso nos pasa mucho, nos pasa mucho. Y igual con el turismo podemos también hacer esa relación, pero también hay diferencias, ya lo comentaré luego. Y luego como hándicap que decíamos, como punto positivo y como punto... Bueno, ahora que digo lo del patrimonio de la humanidad, que también esto lo comentaremos en la jornada del viernes, y es cuando eso es muy interesante ver cómo en estos encuentros estamos otra vez viendo cómo hay una demanda, hay un sentimiento, hay como una reivindicación de lo que también sería un poco retomar todo lo que tiene que ver con el tema del paisaje, ¿no? Ya sabéis que hace unos años pues se lanzó la candidatura del paisaje del viñedo y no funcionó, no salió. Y ahora también de nuevo, pues además, no solamente por todo lo que tiene que ver con lo que es el propio valor del paisaje, del territorio, sino con otra serie de procesos y dinámicas vinculadas a la presencia de determinadas fuentes de energía, determinadas apuestas que se están haciendo, que también desde el punto de vista del paisaje está siendo muy interesante y muy relevante. También aquí en la Universidad de La Rioja tenemos personas trabajando en estas cuestiones que, que bueno, yo creo que puede quedar bastante claramente definido. Y luego, como os decía, ese otro hándicap que es la cercanía con la Rioja Alavesa, que os decía que aparece en todo el proceso como un elemento positivo, pero también como un elemento, pues bueno, al final, como os comentaba anteriormente, y luego lo veremos, hoy en día todo el turismo está muy basado en un concepto de competitividad y de competencia, y evidentemente en ese concepto de competencia y de competitividad, pues lógicamente nos encontramos con que Rioja Alavesa, porque claro, al final el visitante, el turista, pues no entiende dónde está la frontera, no sabe lo que es la muga y no sabe lo que es la frontera territorial administrativamente hablando, y si cruza de San Vicente o de Ábalos o de Briñas a la Bastida o de Aro a la Bastida, o si pasa
de Logroño a La Guardia o tal, o de Fuenmayor y Cenicero al Ciego, pues es que a él le da igual, es que a él le da igual porque evidentemente pues es un territorio que además conserva una unidad de paisaje y de muchas cosas, ¿no? Tiene una unidad bastante clara y no es que si tú estás pasando a otro tipo de territorio, es el mismo territorio. Pero claro, evidentemente, pues ahí hay que jugar también con este hándicap y especialmente desde el punto de vista del turismo, porque al final en este mundo turístico, pues bueno, pues Rioja Alavesa también lleva un desarrollo bastante potente y bueno, se generan también sinergias y se generan relaciones, pero también se generan situaciones de competencia y de competitividad. Entonces, esto es una cuestión que tiene que ver con, como veremos el miércoles, con la planificación y que tiene que ver con la gestión de esta relación, ¿no? Pero, como os decía, este es un tema que también es recurrente, ¿no? Este es un tema que siempre, 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 en todos nuestros procesos y todos nuestros trabajos que hemos llevado a cabo, pues aparece de manera estructural, ¿no? Es decir, es una cuestión que es secular, ¿no? La relación con Rioja Alavesa y tal. Si me preguntáis, ¿y qué solución tenéis vosotros? Pues estamos en ello. Estamos viendo también estos procesos, cómo se pueden generar y cómo se pueden relacionar. Antes he comentado anteriormente, como marco, ¿no? El valor que tiene la cohesión social y la cohesión territorial, ¿no? Y como podéis ver, buena parte de la exposición también ha tenido lugar en ese sentido, ¿no? Y bueno, al final el territorio lo forman personas y lo forman colectivos. Y evidentemente hay que tener una visión territorial, hay que tener una visión del territorio, del conjunto, ¿no? Igual nosotros, por lo que os decía anteriormente, por la idiosincrasia de territorio, de región, somos como a veces muy de... Pasan muchos más sitios, ¿eh? No vamos a ser especiales. Pero pasa también que igual nuestra visión es como muy municipalista, ¿no? O sea, a mí, si a mi pueblo, si al pueblo de al lado le han puesto uno, a mí que me pongan dos, ¿vale? Eso es un tema que está ahí presente, pero es verdad que, como os decía al principio, pues y especialmente en estos contextos en los que nos encontramos, pues evidentemente si no trabajamos de manera conjunta, si no trabajamos de manera con una visión territorial, con una visión de conjunto, pues no vamos a funcionar. O va a funcionar cada uno a su aire, cada uno a su bola, perdón por la expresión, ¿no? Y claro, en ese concepto de la cohesión social y territorial, pues también tiene que ver con lo que os decía, ¿no? Con lo que os decía, de dónde se pone el foco y sobre todo también de entender, de ver que formas parte de un conjunto, ¿no? Formas parte de un conjunto. Y esto lo decían también el otro día en uno de los grupos, lo dijo Julio Grande, que evidentemente en los encuentros, que está claro que bueno, hay zonas que tienen una identidad más definida y zonas que parten de esa cohesión, que ya es previa a lo que luego pueda el turismo generar. Bueno, ahí sí que es verdad que nosotros tenemos una identidad. Yo creo que hay una identidad, pero que nos ha faltado la construcción de un nosotros en un sentido mucho más articulado. Estamos en ello, también lo creo, ¿eh? No es por ser negativos. Entonces, claro, cuando se llevan a cabo estrategias, planes, acciones, actuaciones, ¿no? Como estamos intentando también en este proceso, pues es importante ser consciente o es importante que se pongan esa visión de la cohesión social y territorial, es decir, que se esté trabajando para el conjunto del territorio también. Es decir, porque claro, no estoy solo en el territorio, no estoy solo como actividad turística, no estoy solo como actividad enoturística, no estoy solo como actividad social, cultural, no estoy solo o sola, estoy con otras personas. Esto es muy difícil, pero si no partimos de esa base o si no somos capaces de construir y generar esa base, que seguro muchas veces la hacéis como ha salido en los encuentros y lo sabemos, de manera informal, ¿no? De manera informal y está bien, por supuesto, está bien, es muy positivo que de manera informal vayan surgiendo estas dinámicas,
pero igual también ya llevamos un tiempo para que estas dinámicas se puedan formalizar de otra manera, como veremos, ¿no? Y además, siendo muy holísticos o teniendo en cuenta esa perspectiva más global, más holística, desde el punto de vista de todos los agentes y actores que forman parte de los territorios, ¿no? Es decir, uno de los errores que yo creo que se cometen más especialmente en el ámbito del turismo y del enoturismo, uno de los errores más claros y evidentes, es que parece como que el turismo va por un lado y luego otros agentes van por otro. Y es cierto que en algunos casos pues pueden generarse situaciones complejas. Estamos viéndolo ahora, como os decía anteriormente, en el caso de Logroño, ¿no? En el caso de Logroño pues es muy evidente que en Houston tenemos un problema, ¿no? Ya os decía que estamos en un estudio sobre esta cuestión y que evidentemente pues hay una turistificación, una gentrificación del casco antiguo, si queréis. Luego ya podemos entrar, que ahí también tenemos nuestros debates internos y nuestras dudas hacia qué punto, bueno, pues esto, hasta qué punto es turistificación, no es turistificación, no es gentrificación o no. Pero no cabe la menor duda que bueno, que el turismo pues ahí genera un impacto que debe tener en cuenta también el entorno y la realidad. Esto también nos pasa en nuestros territorios y esto yo creo que al final se ha ido gestionando y muchas veces se ha ido gestionando de una forma, desde una perspectiva, pues muy, por decirlo así, informal. Luego ya tendríamos que ver si tenemos que dar el salto a la institucionalización de estos procesos. Yo creo que se haya ido llevando a cabo desde una manera informal también ha sido positivo para generar dinámicas y redes, ¿no? Entonces, como os decía, es ese concepto que os decía antes de no dejar a nadie atrás y que las actividades reviertan en el territorio. Es decir, que las actividades reviertan en el territorio, de que, bueno, no tengamos un modelo, por decirlo así, extractivista, ¿no? Extractivista de yo vengo al territorio, lo esquilmo, me llevo lo que puedo y luego a partir de ahí, pues ya sobre todo, o como sea, pues voy generando, yo me aprovecho del territorio. El extractivismo es un concepto que, bueno, ahora también estamos trabajando, hay una compañera, Laura Ruiz Enciso, que está trabajando temas de paisaje y temas de sostenibilidad y nuevas fuentes de energía, como decía, energía sostenible y ese concepto de los territorios. Algo también haremos con Rioja Alta, seguramente. Entonces, como os decía, claro, ese concepto extractivista pues se ve muy bien, o ese concepto un poco en ciertos modelos que además han ido cambiando en relación a la propia demanda y a la oferta turística, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre recuerdo cuando comenzaron las casas rurales, ¿no? Las casas rurales, pues aquí en La Rioja, pues las primeras casas rurales son de principios de los 90 y las primeras casas rurales, pues seguramente que os recordaréis y lo tendréis muchas en la cabeza y muchas eran casas rurales que estaban fundamentadas en que tú ibas a un sitio donde ibas a compartir una experiencia con la persona, con el ganadero, con el agricultor y tal, ¿no? Bueno, ese modelo evidentemente fue evolucionando, fue transformándose y ahora nos encontramos también muchas veces con un modelo de casa rural en muchos sitios, especialmente en zonas pues de movilidad, en zonas, perdón, más aisladas, en determinados municipios, pero en cualquier lugar, donde ya pues ya no hay nadie allí, tienes la llave, o bueno, ya ni la llave, ya tienes un código por el cual vas a entrar y demás. Bueno, esto es una evolución, ¿no? Claro, esto luego tendríamos que ver cómo revierte en el territorio, pero bueno, esto es un poco la evolución también que como luego veremos. Ya hemos fijado un montón de marcos, hemos fijado un montón de marcos, un montón de, bueno, ya veis que hemos estado aquí fijando estos escenarios que insisto y insistiremos mucho el viernes también, fijando estos marcos, como os decíamos, con el objetivo y con el fin de entender cómo cómo estamos y cuáles son esos conceptos más estructurales que nos están marcando y nos están definiendo. Pero claro, nosotros ahora mismo en el sector turístico, de los que sois agentes y actores,
pues evidentemente hay que tener en cuenta, yo os lo he dicho al principio, ¿no? Estamos hablando de un sector que era prácticamente inexistente, ¿no? Hasta hace 25 años. Yo siempre recuerdo, porque ya uno tiene 52 años, que a los años 90 visitar una bodega era generalmente, o en no pocos casos, si conocías a alguien que te pudiese enseñar una bodega. En el turismo entonces era una cosa muy, muy poco desarrollada, ¿no? Es decir, y claro, era un sector pues prácticamente inexistente porque tampoco había una demanda, ¿no? Una demanda del turismo que además, pues bueno, nosotros, claro, era un turismo nuestro, bueno, es que no existía. Yo siempre recuerdo, yo soy de Logroño, soy de Logroño, y yo recuerdo que la primera vez que yo vi turistas en Logroño, si fue en el año 93 con el Sacobín, con el Sacobeo, aquel famoso Sacobeo, que de repente venía gente haciendo el Camino de Santiago, ¿no? Recuerdo que yo procedo de la zona de Cameros, por parte de padre, y recuerdo un momento muy curioso que una persona, dice mi madre, pues años 90, van a poner una casa rural en Viniegra de Arriba. Y una persona que conocíamos, una amiga de la familia, ese tipo de cosas, y van a poner una casa rural en Viniegra de Arriba, y la pregunta fue, ¿y quién va a ir a Viniegra de Arriba? Que es un pueblo muy bonito y maravilloso, estupendo, y a mí me parece, con mejorando lo presente, uno de los pueblos más bonitos de La Rioja, ¿no? Pero claro, tú la primera reflexión que te sale es decir, bueno, ¿y para qué vas a ir a Viniegra de Arriba si aquí no? Bueno, pues eso es la evolución que también ha llevado el turismo, ¿no? El turismo, que como bien sabéis, pues ha habido esa diversificación de la demanda y de la oferta, ¿no? Hemos pasado de un ámbito donde el turismo era turismo de sol y playa, turismo monumental y turismo, bueno, pues un poco de deportes de invierno, a un ámbito en el cual hace ya muchos años todo es susceptible de ser turístico. Todo es susceptible de ser turístico y todo el mundo, pues, juega, evidentemente, o desempeña la carta del turismo, porque evidentemente pues es un activo y se convierte en un sector clave. Esto además tiene el riesgo de lo que os decía anteriormente, ¿no? Esto además tiene el riesgo de que de repente pues se generan unas expectativas que luego a veces pues no responde a la realidad, ¿no? Se generan unas expectativas en las cuales pues de repente pues el turismo va a ser la leche, perdón por la expresión, va a salvar el medio rural, va a salvar los territorios. Y claro, luego te encuentras con que bueno, pues que además aparte de que hay una competencia muy fuerte entre territorios, pues lógicamente nosotros luego además la demanda evoluciona. La demanda evoluciona y esa es una de las cuestiones también claves que el miércoles vamos a ir viendo y analizando, ¿no? Cómo se produce esa evolución de la demanda y los cambios que se han producido, ¿no? Y cómo ha cambiado también la forma que tenemos de relacionarnos con la demanda, que aquí de repente encuentras una diversidad de escenarios, ¿no? Pero como os decía, nosotros veníamos de una situación donde no teníamos no teníamos un sector, no teníamos un ámbito turístico desarrollado. De hecho, yo a veces solía utilizar siempre esa canción de Fiti Fitipaldis, ¿no? Del disco del 2003 de Los Manojos a tu lado, de La casa por el tejado. Y es verdad que nosotros, pues evidentemente, el turismo tuvo que empezar en La Rioja, como en otros muchos sitios, pues por la creación de una infraestructura turística. De una infraestructura turística que diese respuesta, y unos servicios turísticos, una infraestructura y unos servicios turísticos que diese respuesta a esas situaciones, esa demanda que también se había transformado. Es una demanda que va cambiando, que de repente aparece
que ya no van solo al sol y playa o a las ciudades monumentales, sino que también evidentemente van a ir a otro tipo de turismo, vinculado por ejemplo al turismo de montaña, al turismo de naturaleza, al turismo rural y al enoturismo. Claro, nosotros teníamos lo que tenemos, que es un patrimonio turístico brutal, y ahí es donde vamos a poner el foco. Luego también eso lo vamos a ir complementando con otros elementos, que también es un tema muy importante de cara a la siguiente sesión, que es la importancia del patrimonio histórico artístico, y luego a la gastronomía, ¿no? Son las tres grandes patas, y la naturaleza, por supuesto, pero yo creo que al final, sobre todo especialmente esas tres grandes patas que en nuestro territorio de Rioja Alta han sido las más determinantes en la evolución de un proceso. Y luego, como os decía, nosotros, por ejemplo, pues si os dais cuenta, decíamos anteriormente, somos un territorio muy reducido. Bueno, os recuerdo lo que representamos a nivel de población de un 9,33 y un 11,46 del territorio, ¿vale? Entonces, fijaros cómo nosotros, al final, de esos porcentajes, en la mayoría de los casos, en todos, salvo en las agencias de viaje, estamos por encima en todos los ámbitos turísticos de lo que representa en la población y el territorio en La Rioja. Es comparar indicadores muy generales, pero sí que me sirve como referencia, ¿no? Fíjate, tenemos el 40% de los hoteles de la región, de casas rurales menos, restaurantes tenemos ahí, bueno, además somos muchos, o sea, somos muchas personas ahí metidas. Fijaros, por ejemplo, en el caso de apartamentos turísticos. Luego también hablaremos de esto, que es un tema, ya lo sabemos, los apartamentos y las viviendas turísticos, pero fijaros, por ejemplo, en apartamentos, fijaros también en campings, bueno, evidentemente en bodegas, pues en bodegas en relación al conjunto de La Rioja, no de la denominación de origen, sino en conjunto de La Rioja, pues más de la mitad de las bodegas de La Rioja, de la comunidad autónoma de La Rioja, están en nuestro territorio de Rioja Alta, ¿no? Y aquí no está la ruta del vino de Rioja Alta, que aún incrementaría más. De los 32 municipios de Adra, solo dos, en función de los indicadores, esto viene del Instituto de Estadística de La Rioja, de los 32 municipios de Adra, solo dos no tienen ninguna actividad turística de estas, ¿vale? Es decir, para que veáis un poco la importancia, el valor, el peso que tiene el turismo en nuestro territorio y en nuestra región. Entonces, como os decía, para ir terminando con la sesión de esta mañana, para ir dando ya las últimas pinceladas, ¿no? Y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pero vamos, veo que habéis estado muy atentos y atentas, lo cual se agradece, porque ha sido como una sesión muy teórica de marco, y luego ya la semana, el miércoles, ya haremos una que va a ser mucho más dinámica en ese sentido, pero bueno, yo agradezco mucho la atención prestada. ¿Cuáles han sido los puntos fuertes y los puntos débiles que nos hemos ido dotando a nivel turístico, ¿no? Especialmente, primero, la creación y la consolidación de una oferta. Es decir, eso yo creo que es importante porque, como decíamos, veníamos de la nada, nada. Bueno, Carmen Bengoechea y yo, en el año 2008, 2009, 2010, especialmente Carmen Bengoechea, fundamentalmente le tocó mucho más en ese sentido, pues nos tocó ir viendo todo el proceso de certificación de la ruta del vino de Rioja Alta, que entonces pues, se incorporaba a Cebin, y siempre lo recordamos, ¿no? Nos recordamos siempre con una especie de, no sé, con mucho cariño y mucha ilusión, porque es que no tiene nada que ver, es decir, no había, o sea, las propias muchas bodegas que hoy en día tienen una oferta enoturística impresionante, pues entonces estaban empezando, lógicamente, y era todo, pues eso, muy precario incluso en esos momentos, ¿no? Precario en un sentido de lo que había, ¿no? Y yo creo que esa creación y esa consolidación de una oferta, pues sí que es un elemento que debemos darle un valor. Luego, también es importante, aunque eso puede chocar con lo que os decía anteriormente, de lo que sería la parte de esa importancia que tiene el turismo, perdón, es esa conciencia del territorio y de los agentes de la importancia del turismo, ¿no? Como un medio de desarrollo, ¿no? Eso yo también creo que ha sido muy importante, pero que luego, por ejemplo,
que puede dar lugar al hecho de que mucha gente piense, o haya gente que piense, no mucha gente, pero haya gente que pueda pensar que con el turismo lo hemos solucionado todo. Y luego también yo creo que muchos agentes y actores que están en el territorio que estáis, aprendisteis desde la nada, o sea, aprendisteis desde la nada y muchas veces haciendo un ensayo-error, que esto va a ser también como una especie de hándicap, por supuesto, ¿no? Ese proceso de que es prácticamente desde la nada, que por supuesto, pues al final ha sido un aprendizaje, ¿no? Y luego ahora estamos viendo también algo que sí que nosotros estamos destacando de los procesos de participación que estamos llevando a cabo, que es la aparición de nuevos actores y agentes en el territorio. Nuevos actores y agentes que igual ya habían estado antes, pero que no habían formado parte o no habían estado presentes en algunos de los procesos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco los puntos fuertes que hemos ido viendo, que hemos ido desarrollando en estos años, que yo creo que al final son. Luego, como puntos débiles, uno de los elementos clave que verdaderamente está ahí, que es una de las cuestiones que yo creo que van a salir de este, bueno, van a salir y en la transmisión que va a hacerse a la Dirección General de Turismo también se va a incidir mucho en este aspecto, que es el hecho de que, bueno, pues que seguramente nos falta un plan, una estrategia y que faltan, bueno, pues definir ese tipo de cuestiones por lo que os decía anteriormente de si el modelo está en fase, bueno, pues ya de haber llegado a una maduración muy elegante, muy alta, perdón, o bueno, o vale, qué estrategia, qué proceso vamos a desarrollar y llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ese es un tema en el que también incidiremos, ¿no? Y bueno, nosotros desarrollar o generar una estrategia, un plan turístico para la zona, para el territorio, excede del convenio que se está llevando a cabo, pero sí que es verdad que para ADRA y la ruta del vino es un elemento que va a quedar ahí también, ¿no? Luego, el punto de partida que he comentado anteriormente, que funciona como un hándicap al final, es cierto que nosotros y nosotras pues empezamos desde -10, -20, hubo que hacerlo todo tal y se aprendió muchas veces del ensayo-error, pero claro, también es un hándicap, porque eso también a veces pues, puede dar lugar a elementos que no funcionan, a reproducción de determinados vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Vicios me refiero a la hora de formas de hacer y demás. Luego los cambios en la demanda, que es un elemento fundamental, porque al final, evidentemente, esos ya son dos cuestiones que son los dos siguientes que bueno, exceden del sector turístico, bueno, exceden, me refiero de la oferta. Entonces, los cambios que se han producido en la demanda, que son cambios que están siendo cada vez, como decíamos al principio, más dinámicos, están siendo cada vez más acelerados y obviamente pues no tenemos, como decíamos, esa bola de cristal para poder adelantarnos a los cambios de la demanda y evidentemente pues es complicado y es complejo, porque claro, al final no quiero ni imaginar, bueno, hace 25 años, pues imaginaros lo que era el mundo digital, seguro que muchos igual lo recordáis, ¿no? Y luego los factores estructurales del entorno. Yo creo que al final, por eso es un tema que dábamos mucho hincapié, mucha importancia al hecho de decir, bueno, cómo influye el entorno y cómo influye esa visión global desde el punto de vista de que yo tenga que tener en cuenta y en consideración que al final, evidentemente, pues yo cuento con lo que sería una situación difícil a nivel de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los relevos generacionales, con lo que el entorno de esa manera de interrelación produce, da lugar, forma incluso, o la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, estas son situaciones que estamos viendo y que tenemos muy claramente identificadas. Para la siguiente sesión, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a centrarnos en una serie de cuestiones mucho más prácticas, no técnicas, más prácticas, ¿no? Hoy ha sido una sesión muy marco, muy de establecer los contextos de esa formación, un poco de explicar dónde nos encontramos a nivel territorial y ahora sí, el miércoles, sobre todo hablaremos del ecosistema del turismo en La Rioja Alta, pero en el ecosistema del turismo no solamente entendido
con lo que significa en la parte del sector turístico, sino todo lo que le rodea, qué sinergias y relaciones se pueden producir entre los agentes y los actores, y qué retos y desafíos tenemos en Rioja Alta a nivel del turismo, ¿no? Un poco ya más identificado, ¿no? Y sobre todo lo que os afecta a vosotros como actores tanto de Adra como de la ruta del vino. Y luego, nosotros siempre nos gusta mucho dedicar una parte de estas formaciones o de estas sesiones a lo que tiene que ver con el seguimiento y la evaluación, tanto desde el punto de vista de la articulación de mecanismos como de la concienciación en el seguimiento y la evaluación, ¿vale? Entonces esto ya lo daremos para el miércoles y lo que ahora ya vamos a dejar, bueno, pues eso, lo que ahora ya vamos a dejar, bueno, pues eso, la sesión la vamos a subir a las diferentes páginas web y se va también, incluso creo que el archivo lo vamos a poder subir. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, alguna reflexión. Yo la verdad es que he estado súper a gusto. Podría seguir todavía mucho más rato, que ya veis que tenéis. Si no nos vemos el miércoles, os recordamos que el viernes estáis invitados a Vivanco. Si alguien, vamos, que esto os llegará la convocatoria y os podréis apuntar o si no os pasáis por allí, ¿vale? Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra atención, vuestra disposición y muchas gracias a vosotros. De verdad que estamos aquí todos trabajando en la misma dirección con el objetivo de, bueno, pues de construir por el territorio y por el sector turístico, de la Ruta del Vino de Rioja Alta y de la Asociación para el Desarrollo de Rioja Alta. Muchas gracias y nos vemos el miércoles y si no, nos vemos el viernes en Vivanco. Muchas gracias a todos y a todas.